Bueno, muy bien, queridos hermanos. Vamos a empezar el Salmos 10, continuación, por supuesto, del Salmo 9, que nos habló Oscar el sábado pasado, de esta situación difícil que estaba David viviendo. Estaba perseguido a muerte. No estaba perseguido porque debía una deuda, tenía que pagar algo, sino nada más ni nada menos estaba perseguido para ejecutar un juicio sobre él, nada más ni nada menos que matarlo. Y en esto vamos a ver su pensamiento de David. Y después vamos a ver más adelante cómo cada uno de nosotros, por diversas circunstancias, podemos ver algo similar. Pero sobre todas las cosas, lo que vamos a ver todos juntos, hermanos, que Dios está con nosotros siempre. Él es fiel. Vamos a empezar con este salmo que hemos titulado Observancia de justo juicio. ¿Por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia al Señor. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Su juicio lo tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición, y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desválido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Señor, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desválido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. El Señor es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Señor. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Y con la ayuda del Señor, al Salmo 10, lo hemos dividido en tres partes para estudiarlo. La primera parte, que le pusimos este pequeño título, David cuestiona al Señor su soledad en la tribulación. La segunda parte, el clamor pidiendo la destrucción de los malvados, que sería del verso 12 al 15. Y la tercera parte, esperanza en el Rey eterno, que serían los últimos versos del 16 al 18. Entonces vamos a empezar por la sección o parte 1, y que habíamos puesto, David cuestiona al Señor su soledad en la tribulación. Antes de desarrollarlo, vamos a hacer una pregunta. David, ¿estaba realmente solo en este momento? Estaba preguntando a- Claro que no estaba solo, David nunca estuvo solo. En sí, la percepción de David por el momento, por la tribulación que estaba pasando, podía lograr a pensar esto, que el Señor estaba lejos, estaba escondido, y el Señor no actuaba inmediatamente para una solución oportuna. Pero ¿qué dice el versículo 1, por favor? ¿Por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Esto se cuestionaba David. Pero después más adelante, en el Salmo 22, uno dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondo, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo.
tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en las alabanzas de tu pueblo. En ti esperaron nuestros padres, y tú los libraste. Y acá hay algo muy importante. Miren esto. Hay una palabra, esto está en la Reina Valera, que es la palabra en ti esperaron, y es la palabra basá. Basá no es solamente esperar, yo me siento a esperar que venga una visita, que venga alguien a ayudarme sin yo hacer nada, sino que él confió. La palabra esperar, basá en el hebreo, es confiar. El pueblo de Israel confió y los libró. ¿Se acuerdan cuando cruzaba el Mar Rojo? Estaban frente a esa emboscada, venía todo el ejército de Paró, del faraón, y no les quedaba otra. Pero Moisés confió en que su Padre eterno, en que Dios lo iba a librar, y así fue. Esperó en eso, confiando en el Señor. Salmos 27:9 dice, no escondas tus rostros de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Fíjense, en todo su contexto, David siempre tenía presente que quién era su ayuda, Dios, el Eterno. Sabía que no lo desamparaba, sabía que en Dios estaba la salvación. Vamos a seguir con el versículo 2. Con arrogancia, soberbia, el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Perfecto, gracias, Mauro. Hay algo importante en esa palabra arrogancia. A mí se lo traduce como soberbia, el orgullo. Yo me la sé todo, yo tengo la mejor idea, tengo mi mejor escuela, tengo lo que sea, pero ahí está mi orgullo, primero ante que todo. Y miren lo que le pasó a una persona por su orgullo, por su arrogancia, por su rebeldía a la palabra de Dios. En Éxodo 9:13 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Y ustedes saben muy bien el final del faraón. Fíjense en las 10 plagas. Dios mostrando el poder sobre sus deidades de Egipto. ¿Y quién prevalece? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién vence? El Señor. Entonces, ¿cómo puede ser que el hombre, y esto lo ve en el resto del Salmo, puede ser tan soberbio? Y dice más adelante que ni siquiera Dios está en sus pensamientos. Pero miren el final, después vamos a ver el final, qué pasa para aquellas personas. Acá a Egipto le vino las plagas. El rey no quiso hacer caso a Moisés, a lo cual Dios había anunciado que haga, y bueno, ¿y cuál fue el precio? Esa muerte. A donde dice, y serás quitado la tierra. Y así fue. Seguimos Salmo 10:3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia al Señor. Perfecto. Pero qué bárbaro esto. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia al Señor. ¿Sí? Como que se juntan entre todos y se complotan y entre ellos se animan para hacer cosas totalmente fuera de la instrucción de Dios. Esto está diciendo David, porque el malo hace esto. Y dice Proverbios 28:4, los que dejan la ley, o sea, la Torah, la instrucción, alaba a los impíos. Mas los que guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Salmos 10:4 dice, El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos.
Perfecto. ¿Cómo esto que el malo, por altivez de su rostro, no busca a Dios? Fíjense, una persona orgullosa, que piensa que todo lo puede, que vamos a ver más adelante que su generación también va a hacer lo mismo porque él es capaz, dice que por su altivez no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y esto es realmente muy triste porque es lo que está pasando hoy también en la sociedad. Si el hombre buscara el pensamiento de Dios para su vida, qué distinto sería la situación mundial hoy en día. Pero bueno, este hombre malo, aquel que hace lo suyo, que piensa que su corazón lo que hace está todo bien, está todo en orden, pero su pensamiento está lejos de Dios. Proverbio 21:4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. ¡Guau! ¿Cómo es esto? El pensamiento de impíos son pecados. La palabra impío es aquel que desobedece la palabra del Eterno, la palabra de Dios. En primera Juan va a definir lo que es pecado, lo que está escrito en Proverbio 21:4, y dice que todo aquel que comete pecado infringe también la instrucción de Dios. Pues el pecado es infracción a la instrucción, a la ley. En Hebreos, miren esto qué interesante. Hemos conocido a Jesús, hemos conocido a Yeshua. Ahora tenemos que obedecer, adorar a nuestro Padre. Mire esto, Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este versículo zanjó muy profundo en las fibras de mi corazón, porque, fíjense, conocíamos las palabras de Dios o la habíamos escuchado, pero uno de nuevo vuelve a caer en esa infracción que dice 1 Juan 3:4. Entonces, si sabiendo, conociendo la verdad, yo vuelvo de nuevo a seguir infringiendo su instrucción, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, ya no queda más sacrificios por los pecados. Sabemos que Jesús, el sacrificio perfecto, no que el sacrificio de Jesús fue insuficiente, sino que por tu rebeldía, por tu orgullo, por tu altivez de los ojos, tu pensamiento no está en Dios. Dice el versículo 27, si no, miren lo que esperan lo que hacen el mal, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y acá en Génesis se relata también una historia de lo que pasó con la maldad. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Voy a hacer un paréntesis ahí en el versículo 2, porque hay dos comentarios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Quiénes eran? Y los hijos de los hombres, que viendo que los hijos de Dios, ¿quiénes eran? Hay dos versiones. Uno dice que pueden ser los nefilim que descendieron del cielo y se juntaron con las mujeres, las hijas de los hombres, los cuales eran hermosos. Pero también hay otro comentario que puede ser todo la generación de Set, de los hombres de Set. Así que bien, pero después cada uno después en sus comentarios, ustedes me ponen quiénes piensan que eran, que dice acá el versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. En fin, continuamos, y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y acá viene la historia que había gigantes, los nefilim, en la tierra en aquellos días. Y también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Había dicho, estaba escrito en el Salmo 10:4, que en ninguno de sus pensamientos estaba Dios. Por eso dice que en el pensamiento, en el corazón del hombre, solamente es el continuo mal, apartado de la instrucción de Dios. Ahora, lo que contamina o profana al hombre,
Hemos hablado muchas veces de la santidad, de ser perfecto como vuestro Padre es perfecto, pero ¿qué es lo que nos contamina? Miren, Marcos 7:14. ¿Lo querés leer? Y llamando así a toda la multitud, les dijo: Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Wow. Estamos, si esto me clasifica a mí para entrar al reino del amado, creo que quedo afuera, pero más de 1000 kilómetros, ¿no? Miren, salen los malos pensamientos. ¿Se acuerdan que decía el Salmo? Que en su pensamiento no está Dios. Y al salir esos malos pensamientos, ahí tenemos toda la lista: los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, la lascivia, la envidia, la soberbia, la insensatez. Miren lo que contamina el hombre. ¿Qué nos puede limpiar de todo esto? ¿Qué nos puede cambiar nuestro corazón? Hay una palabra que siempre yo les repito, que es la palabra teshuvá. Volver a casa, al Padre, a la instrucción. A ver, si antes tenía ese mal pensamiento que era adúltero, ¿sí? En la instrucción de Dios dice: no adulterarás. La fornicación es lo mismo. No asesinarás. Ahí están los homicidios. No serás avaro, llames la riqueza. ¿Cierto, Samu? Que decíamos, ¿se acuerdan las leyes de los reyes? Que el rey tenía que escribir 2 veces la Torá, y uno de los puntos era esto. ¿Por qué tenía que escribir la Torá? Para que su corazón no sea orgulloso, sino que sea humilde, no sea avaro. En fin, cuando volvemos a la casa, al Padre, a la instrucción, todo esto se va a ir poniendo en blanco, sin ninguna duda. Vamos a continuar, y acá habíamos hecho esta lista del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Miren esto lo que había. El primer punto, déjenme un segundito. En Isaías 59, 1 al 3, al 13, acá está el resumen de los puntos de aquel hombre, del ser humano, que no tiene en su pensamiento a Dios. Perversidad moral, pecado. Y ahí hay una, entre paréntesis, está en hebreo, que dice ta'aj, que es aquel pecado que lo podemos involucrar de varias partes, porque cuando nosotros leemos en la Reina Valera, la que mayormente el 90% leemos, cuando leamos la parte de pecado vamos a ver los diferentes tipos de pecado. Puede ser por olvido, puede ser por rebeldía, puede ser por desconocimiento, ¿sí? Ahora, pero en fin, habíamos dicho que pecado es infringir también la instrucción de Dios. Nunca podemos ir a Él frente a la excusa: ay, pero nadie me enseñó esto, no lo sabía. Imagínense acá en Argentina y en Córdoba, ¿no? Que hay ciertos policías que están ahí al tantito para que si vos cometes una infracción de tránsito, es la multa más grande. No para que te enseñen la ley de tránsito, sino para sacarte una multa. Y yo no le puedo ir a la excusa a ese policía: pero discúlpame, por favor, no me saques la multa, no me condenes, no me cuelgues. Yo no sabía que no se podía cruzar en doble línea amarilla. ¿Me es válida esa respuesta? ¿Esa excusa? No, por eso dice Pablo también que frente a él somos inexcusables. Así que, hermanos, aprendamos de esa instrucción para que no nos saquen la multa y digamos: ay, pero yo no sabía, a mí nadie me lo dijo. Hermanos, miren, acá está toda la instrucción de nuestro Padre para vivir en paz, para vivir en felicidad. Seguimos. Hay una palabra rara, hay uno que dice lashon hara, ¿sí? Lengua del mal o lengua para el mal. Refiere al acto de hablar despectivamente de otra persona.
¿sí? Así que cuidado con eso. Crímenes, asesinatos, injusticias, vanidades, violencia, conducta torcida. Vivimos en oscuridad, infieles a Dios, desobedientes, traicioneros, engañadores. Guau. Esto dice Isaías. Después pueden leerlo a estos 13 versículos tranquilos cuando terminemos el estudio y es tremendo, pero va a ver el amor de Dios, el amor de nuestro Padre para esta solución. Seguimos. Salmos 10:5, por favor. 5 y 6, ¿no? 5 y 6. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca, generación en generación, me alcanzará el infortunio. Qué impresionante. ¿Alguien dijo alguna vez? A ver, ¿en qué el hombre se fía más? Pone su fe, su cimiento, posiblemente en el dinero, en las riquezas, en su capacidad intelectual, en su inteligencia, pero en el mal. ¿Cómo puedo embromar al otro, sacarle el provecho al otro, aquel el cual no tiene esa agilidad tal vez mental, el aprovechamiento, mayormente en los trabajos, pero hay algo, yo también digo que nunca me alcanzará el infortunio. Y esa palabra nunca también está traducida como generación en generación. Yo estoy educando a mis hijos en que también sean con ese pensamiento al mal. Ese pensamiento como ser, usamos acá en Argentina el término ser el vivo, ser el canchero, a ver cómo puedo entrar en redes a los otros para que caigan en mi trampa y yo aprovecharme de ello. Entonces mis hijos van a aprender lo mismo, engañar a los demás. Y esa palabra nunca tal vez se está refiriendo de esto en generación. En Eclesiastés 8:10 dice, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante la presencia de Dios. Y volviendo un poquito para atrás, no se cuestionaba esto, David. ¿Cómo puede ser que a los malos les vaya bien y a los buenos les vaya mal? Pero miren el fin del impío, del soberbio, del que dice, nunca me va a alcanzar el infortunio. Continuamos. Salmo 10, 7 y 8. Sus palabras ofenden y lastiman. Tras sus palabras esconden sus malas intenciones. Andan por las calles espiando a los inocentes para caerles encima y matarlos a traición. Muy bien. En Proverbios, esa versión que leímos, perdón, del Salmo 10, 7 y 8 está en la Biblia lenguaje sencillo. Proverbios 6, 12 dice, hay gente mala y sinvergüenza que anda contando mentiras para engañar a los otros. Guiña el ojo, apunta con los dedos y hace seña con los pies. Póngame una manito, a ver, ¿quién ha guiñado el ojo alguna vez? ¿Eh? A mi novia alguna vez le hemos guiñado el ojo, a la esposa o algo, como algo lindo, algo divertido, ¿no? Pero a veces suena como algo tramposo. Yo estoy en una reunión, a ver, tal vez sea de una empresa o algo, que alguien va a venir a firmar un contrato, pero en una cláusula hay algo engañoso. Y yo a mi socio, cuando está por firmar, le guiño el ojo, deja que firme, no pasa nada, lo sabemos nosotros dos, qué puede pasar. Y guiñamos el ojo como algo, va todo en orden, todo en popa, todo bien. Podemos encontrar miles de emojis y formas de guiñar el ojo, pero ¿qué significa eso? ¿Será algo que nuestro pensamiento está pensando el mal, guiñamos el ojo para que el otro sea cómplice también de la trampa? Esa es la palabra justa. Bueno, dice, esa gente solo piensa en hacer lo malo, siempre anda provocando pleitos. Por eso la desgracia vendrá sobre ellos de repente, cuando menos los esperan. Serán destruidos sin remedio. Seguimos.
El verso 9 dice, siempre se andan escondiendo como el león en su cueva. Siempre están dispuestos a saltar sobre la gente indefensa. Y en cuanto la atrapan, la arrastran en su red. Y así quedan humillados los que tienen la desgracia de caer bajo su dominio. Esos malvados piensan que a ti no te importa y que hasta escondes la cara para no ver lo que pasa. Perfecto, gracias. Me llamó la atención esto del versículo 9, ahí que está subrayado, esa palabra que dice indefensa, gente indefensa. También está traducido en el hebreo ani, con la ain, que también significa pobre, pero no pobre porque no tiene los recursos económicos, sino el que tal vez es un poquito lento en su pensamiento, ¿sí? En que le cuesta las cosas, que siempre le costó. Entonces, la persona que se cree rápida, que se cree ágil en su pensamiento, la va a atrapar en su red para aprovecharse de ella. Esa gente habla de ese tipo de indefensa. Ahora, fíjate, ¿cómo nosotros nos podemos encontrar indefensos antes el pensamiento malvado del hombre? Cuando tú no tienes conocimiento de la instrucción de Dios. Entonces sí nos van a dar vuelta para todos lados, que parece lo que estamos haciendo está bien, pero Dios dice otra cosa. Pero nosotros, ¿cómo lo vamos a saber si nunca hemos leído sus instrucciones? También somos indefensos. Dice Jeremías 5:23, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Cuidado con esa trampa que caza hombres si tú estás indefenso. Seguro tú vas a caer en esa trampa, porque, a ver, ¿cómo te vas a defender si no sabes absolutamente nada? El Salmo 10, 12 al 15. Bueno, ¿Qué ahora dice? entramos en la parte 2, en la que habíamos dividido el Salmo, que era el clamor pidiendo la destrucción de los malvados. Y el verso 12 comienza diciendo, levántate, oh Señor, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, aflicción, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desválido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Perfecto, gracias. Salmo 77, 9 dice, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Qué es lo que es misericordia? Ahí hay una palabrita ahí en hebreo que dice gesed, que también se traduce como bondad, gracia. Entonces, ¿ha olvidado Dios el tener la gracia para contigo, la bondad? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? De ahí el término Selah. Y habíamos llegado a mucha conclusión el término Selah, pero yo me quedo con que aquel que es meditar en lo que hemos leído. No solamente en leerlo rápido, wow, qué tremendo David, qué fe en David, pero bueno, el mismo Dios de David es mi mismo Dios. Entonces meditar en esto. Miren, Dios se ha olvidado de tener misericordia de mí, se ha olvidado de su gracia hacia mí. Pero miren lo que dice Pablo a Éfeso, en esta carta, en 2:4, dice, pero Dios, que es rico en gesed, en bondad, en gracia, por su gran amor con que nos amó. ¿Sí? Y en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, dice que Dios nos amó con el amor eterno, nunca nos dejó de amar. Versículo 4, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Eso está también en la Biblia, lenguaje sencillo. Ahora, esta pregunta que está en rojo, que dice, cuando Pablo escribió esta carta a Éfeso, ¿cómo sabía de la misericordia y gracia de Dios? ¿Cómo sabía Pablo esto? Veamos.
Éxodo 34, Shemot 34, 6 dice, y pasando el Señor por delante de él, proclamó, Adonai, Adonai, fuerte y misericordioso, y piadoso, tarde para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura ser, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Pablo habrá leído Shemot, habrá leído la Torá, habrá leído Éxodo 34, que está diciendo esto, Moisés, que nuestro Padre es misericordioso, grande, misericordioso y verdad, que ha hallado gracia frente a los ojos de nuestro Padre. Pero claro, seguro que sí. Seguimos. La última parte, ya la sección 3. Habíamos puesto esperanza en el Rey eterno, nuestro Señor. Y en el verso 16 dice, el Señor es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Señor. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Muy bien. En estos versos podemos observar a David cómo tuvo un tiempo para cuestionarse, para clamar al Señor, y concluye el Salmo aferrándose de la esperanza en el Rey eterno. Salmo 73, 27 dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y puse ahí entre paréntesis, esto nos lo dice en Salmo 73, 27, su justo juicio. Fíjense qué importante esto, que va a venir el juicio de Dios sobre aquel que en su pensamiento nunca estuvo su palabra, nunca estuvo Dios, que fue malo, hizo lo que su corazón le dictaba. Así que qué impresionante esto, también que nada, ni nadie de los que estamos aquí, los que me rodean en este momento acá en esta sala y los que nos vamos virtualmente, ni Liz, ni Cariel, no me van a poder ayudar en el día del juicio, porque cada uno va a dar cuenta de sus obras. Tanto mis hijos, ni yo a mi hijo voy a poder, no, para Señor, él hizo esto era buena persona, lamentablemente ni él me va a poder ayudar, porque vamos a ser juzgados con sus justos juicios. ¿Con qué vamos a ser juzgados? Un juez, un abogado, un juez, ¿bajo qué juzga al delincuente? Bajo una ley. En este caso, Dios nos va a juzgar bajo esa vara, esa Torah. Por eso el conocimiento importante de nuestro Padre. Llegamos a la conclusión, hermano. ¿Lo leo? Dice, en este salmo vemos una sensación que se nos presenta recurrentemente en la vida. La sensación de que Dios realmente no está presente. Se mantiene distante. O no le importa lo que sucede en la tierra. Pero hay un versículo que dice que su gloria llena la tierra. Entonces, como que, claro que sí, sabe exactamente lo que sucede en la tierra. Por un lado vemos a personas malvadas que viven para sí mismas, arrogantes, jactanciosas, que desprecian al Señor, altivas. Sus caminos son torcidos, maldicen con su boca, acechan al pobre para arrebatar y matar, que prosperan en todo lo que hacen y parecen tener todo lo que quieren. Y por otro lado, las personas que son maltratadas, los indefensos, que piden ayuda a Dios y parecen no recibir. Pero el salmista declara al final del salmo las verdades que su palabra enseña acerca de Dios. Que Él está atento a lo que sucede en la tierra, que Él ama la justicia, que defiende a los indefensos y que no dejará a ningún malvado sin castigo.